Muy bien, bienvenidos a la cuarta clase. En la clase anterior aprendimos el movimiento y la captura con la torre. En esta clase vamos a continuar aprendiendo piezas. Vamos a sumar una segunda pieza, que como verán es el alfil, y veremos sus movimientos y sus capturas. Siguiendo los lineamientos de la primera clase, en la que aprendimos el tablero y las diferentes partes que conforman el tablero, es decir, las columnas, las filas y las diagonales, pudimos aprender fácilmente, luego de saber bien estos recorridos del tablero, en la clase anterior el movimiento de la torre en columnas y en filas. En esta clase, como mencioné anteriormente, vamos a aprender el movimiento del alfil, y como podrán notar por las flechas que salen de cada uno de los alfiles, el movimiento del alfil es justamente un movimiento totalmente opuesto al movimiento de la torre. El alfil no se mueve jamás, ni en columnas ni en filas. La única manera que puede moverse el alfil es en las diagonales. Por ejemplo, el alfil que está en D1, que está en un casillero blanco, sabemos que los alfiles nunca cambian de color, va a poder moverse por las dos diagonales blancas, la que va de D1 hasta H5 y la que va desde D1 a A4. En tanto, el alfil que está en E5 podrá moverse por esta diagonal desde E5 hasta H2, o desde E5 hasta B8, o si no, desde E5 a H8 y desde E5 a B2. Recordamos que no puede nunca un alfil ocupar un casillero ocupado por una pieza del mismo equipo. Muy bien, entonces estos casilleros que estoy marcando son los que le permitirían al alfil que está en casillas negras moverse, y estos otros casilleros son los que podría moverse este otro alfil. Muy bien, vamos a hacer el ejemplo. Por ejemplo, ven ahí los puntitos que habilitarían los diferentes movimientos que tiene el alfil. Por ejemplo, podría ir desde D1 a H5, también podría ir a G4 o a F3, o mismo un pasito hasta E2, y en la otra diagonal hacer lo mismo, hasta A4 o B3 o C2. Mientras que este otro alfil puede ir a B8, a C7 o a D6, o retrocediendo a A2, a G3 o a F4, y tomando la otra diagonal puede ir hasta H8, G7 o F6, y retrocediendo a D4, C3 o B2. Veremos que no está permitido ocupar el casillero donde está el rey. Muy bien, pasamos a este otro tablerito, donde podemos ver que el alfil que está en casilleros negros va a poder hacer un recorrido para capturar los diferentes peones que se encuentran en casilleros negros, ¿sí? Sin embargo, está marcado con un círculo ahí solito en A6, un peón negro que está en un casillero de color blanco. Ese peón jamás va a poder ser capturado por el alfil porque está en una diagonal de diferente color. Vamos a hacer ahora el recorrido. Alfil por C4, alfil por H6, alfil por F8, alfil por C5, alfil por F2, alfil por H4 y alfil por
de 8. Fíjense que por más cerca que se quiera ubicar, jamás va a poder comerse al peón de A6, porque, como bien sabemos, el alfil no cambia nunca de color. Y también acá, como hicimos con el caso de la torre, podemos observar que en el casillero original los alfiles también están inmovilizados, como pasaba con la torre. Fíjense que este alfil que está en F1, o este que está en C1, o este que está en C8, o este que está en F8, no tienen la posibilidad de salir a jugar de manera legal a ningún lugar, porque los propios peones le están impidiendo su salida a jugar. Como comenté en la clase anterior, más adelante veremos una técnica que nos permita activar las piezas para que puedan salir a jugar y no queden inmovilizadas como pasó hasta el momento, como vimos con la torre y con el alfil. Muy bien, de esta manera aprendimos el movimiento del alfil y el movimiento de la torre en la clase anterior, por lo que ya hemos visto primero la torre, que mueve en columnas y en filas, y ahora el alfil en diagonales, completar los caminos del tablero que fuimos aprendiendo en la clase inicial, en la primera clase. En la próxima clase vamos a aprender el movimiento de la dama. Veremos que tiene algo muy particular de estas dos piezas que aprendimos hasta ahora, tanto torre como alfil. Y los invito a que descarguen el PDF, que ejerciten con las capturas que pueden realizar los alfiles, así terminan de fijar tanto los movimientos como las capturas con esta pieza de ajedrez. Muy bien, de esta manera finalizamos nuestra clase número 4 y los invito a que se sumen a la clase próxima, la clase número 5, en la que veremos tanto el movimiento como la captura con la dama. Hasta la próxima clase.